Con el libro Discursos sobre el libro de Apocalipsis, el capítulo 21. El capítulo 21 del versículo 1 al 8 es la continuación del capítulo 20. Entonces empezamos una nueva sección que es una recapitulación de las glorias de esta santa ciudad de Jerusalén, la nueva, durante los días del milenio. Hemos visto que la tierra y el cielo han huido delante del rostro de aquel que está sentado delante del trono, y creo que no es necesario entrar en discusiones en cuanto a qué significa este fuego. Podemos ver enseguida, después de este anuncio del capítulo 20, que el mar dio los muertos que estaban en él. Así vemos que a pesar de las figuras usadas, sin embargo, el mundo material no está destruido en sentido absoluto. Y si pensamos en el pasaje del capítulo 3 de Segunda de Pedro, donde vemos la disolución de todos los elementos en estas llamas del juicio final de la tierra, no necesita ser entendido en forma literal como el aniquilamiento de la creación actual. El mismo apóstol Pedro, hablando del diluvio, dice: el mundo de aquel entonces y el mundo que ahora es, demostrando en este sentido que hay una nueva tierra después del diluvio, fue una purificación por agua, y sigue subsistiendo, y después de una purificación por el fuego, puede ser que siga existiendo el mismo mundo en sentido material en que vivimos nosotros ahora. Así que vemos que estas expresiones podríamos tomarlas de una manera o en otra. Esto no altera el significado fundamental de que habrá un profundo cambio que será duradero después de la escena del juicio final mencionado en el capítulo 20, que resulta en una purificación total. Pero enseguida después el apóstol ve la santa ciudad, Jerusalén, nueva, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Tenemos enseguida la figura de una ciudad. ¿Por qué termina la revelación en esta forma? Cuando fueron creados nuestros primeros padres y colocados en el jardín del Edén, ¿cuál fue el propósito de Dios para las criaturas de su mano? No hay duda que les fue entregada toda autoridad, y estaban allí en el Edén con el fin de cuidar este paraíso terrenal y poblar esta tierra de ciudadanos viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios. La formación de esta compañía conduciría a la humanidad adelante para la formación de grandes agrupaciones de personas, y seguramente tenemos aquí, en estos últimos capítulos de la Biblia, el propósito de Dios llevado a cabo en el sentido más alto posible. ¿De qué nos habla una ciudad? Nos habla de un centro de población. Hay muchos que viven juntos, lo que significa una comunidad donde unos viven para todos y todos para uno, como decían los tres mosqueteros. Hay armonía, hay comunidad de intereses, y Dios quiere que el hombre no solo guste de la salvación en el sentido individual, sino que en conjunto con otros salvados igualmente por la misma gracia de Dios. Que haya una comunidad de intereses de la que se da expresión en una ciudad. Una ciudad es además un centro de cultura. En una ciudad uno espera más adelantos y más conocimientos. La población rural, a pesar de las ventajas de una vida de campo, no tiene, sin embargo, las mismas oportunidades que se disfrutan en una ciudad, donde hay esta comunidad de intereses. Es decir, podemos ver que una ciudad da la idea de un centro de cultura, de conocimientos y de vida común. Además, podemos ver en la figura de una ciudad un centro de influencia en todas las comarcas de alrededor. Es también un centro de gobierno y de autoridad. Todas estas ideas y otras más que podríamos seguramente añadir podemos ver en la figura de una ciudad. Y es una ciudad la que tiene Dios delante de sí al crear al hombre y ponerlo en este mundo. Es bastante significativo que la primera ciudad que tenemos en las Escrituras fue edificada por Caín.
Ahí naturalmente representa lo que es opuesto a Dios, lo que es humano, fundando Caín lo que es diabólico. Bastante significativo es el hecho de que en Génesis 10 tenemos a una ciudad como un centro de un imperio que es anti-Dios, en oposición a Dios y sus propósitos. Siempre vemos este principio en las Escrituras. Primero aparece lo carnal y después se revela lo espiritual. Primero la ciudad parece ser invento de los hombres, pero al fin tenemos la ciudad celestial con todas las felicidades encerradas dentro de su perímetro. Haciendo caso omiso de tales ciudades fundadas por el hombre carnal, las que son de Dios siempre se han caracterizado por otra índole de vida. Abraham sale de Ur de los Caldeos sin saber a dónde iba, porque esperaba ciudad con fundamentos, el artífice y hacedor de la cual es Dios. Hebreos 11:10. Y me acuerdo que yo me sabía una canción que dice: yo quiero una ciudad en la verdad fundada yo quiero una ciudad en la verdad fundada, no es nada humano, no es sino sobrenatural. Eso es lo que quería decir, que lo que quiere es una ciudad fundada por Dios, pero no por humanos, sino que una ciudad celestial. Eso es lo que dice la canción. Abraham sale de los caldeos sin saber a dónde iba, porque esperaba ciudad con fundamentos. Esto es lo que dice la canción: el artífice y hacedor de la cual es Dios. Hebreos 11:10. Abandona la ciudad del mundo y ve por la fe la ciudad de Dios, y esta visión le hace peregrino en el mundo, habiendo encontrado en el Señor su tesoro y el centro de sus afectos. Nosotros tenemos una posición análoga. El mundo tiene su jactada civilización, su ciencia, su progreso y su gloria en su ciudad, pero el creyente que ha recibido de Dios la visión puede dar las espaldas al mundo, como Abraham, que dio las espaldas a Ur de los Caldeos. Estos miraron sin recibir las promesas, pero tenían los ojos clavados en aquella ciudad, la misma que se menciona en el versículo 10 del capítulo 11 de Hebreos y en el capítulo 13 y 14 del mismo libro. El apóstol dice: ya me acordé, la canción dice: yo tengo una ciudad en la verdad fundada, no hecha por hombres, que es celestial, construida por Dios, que es creador de los cielos, y es para mí desde la eternidad. Espero que les guste la canción, porque a esto se refiere. Yo quiero una ciudad en la verdad fundada, creada por Dios, en la cual se vive con la justicia, en la verdad, en el amor. Bueno, aquí no tenemos una ciudad permanente, sino que esperamos la porvenir. De manera que el creyente hoy en día no se fija en la solidez de las cosas humanas, que es aparente y no real, pero tiene la fe clavada en la ciudad del porvenir, la que tiene fundamentos. Así tenemos esta figura de una ciudad que representa el centro del desarrollo de los designios y planes de Dios para con nosotros. Pensemos someramente en los detalles de esta ciudad. En primer lugar, en su origen. Es una ciudad que desciende del cielo de Dios, es decir, es de origen celestial. ¿Cuántas veces tenemos en las Escrituras que nuestra vocación es una vocación celestial, que nuestra carrera es una carrera celestial, y que por este motivo los creyentes no deberíamos de vivir para este mundo, sino para el otro? El Señor nos dice que no debemos hacernos tesoros aquí en esta tierra. ¿Obedecemos? Haceos tesoros en el cielo. ¿Lo estamos haciendo? Así que el blanco de nuestra vida debería de ser celestial. Los que viven para este mundo son aquellos de quienes el Señor dice: ¿de qué aprovechará el hombre si granjeare todo el mundo y perdiere su alma? No es cuestión solamente de la diferencia entre los salvados y los perdidos, sino entre los dos puntos de vista: los que son fieles discípulos del Señor negándose en este mundo, y aquellos que quisieran labrar para sí un gran futuro en esta ciudad
y vivir para acumular todo lo posible en este mundo. El Señor dice que deberíamos tener como creyentes la mirada en los cielos. La ciudad viene del cielo y sus habitantes tendrán las mismas características. Es del cielo, es de Dios, y así cada creyente nace de arriba del poder del Espíritu de Dios y pertenece a la ciudad celestial. Que el Señor los bendiga.